Bueno, muy bien, muy bien, hermanos, vamos a comenzar en esta tarde comentándonos al Señor. Te agradecemos, bendito Padre, la multitud de tus misericordias. Danos la luz y la gracia para entender tus propósitos. Que podamos, Señor, cumplir con fidelidad aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Tus manos, Señor, nos encomendamos y en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Perdón, me agarró justo un estornudo. Bueno, vamos a leer en el capítulo 17, el verso 1, y dice, y vi uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y entonces, ¿qué es? Esta profecía del capítulo 7 tiene que ver con una gran institución religiosa a través de toda la historia. Una institución religiosa cristiana. No está hablando de la Roma pagana, porque muchos dicen, no, pero acá el apóstol está hablando de la ciudad imperial de Roma. La ciudad imperial de Roma era totalmente dada al paganismo, no existía el cristianismo. Entonces cuando vamos a ver cómo ella está metida en todo, en el ambiente religioso, porque habla de eso, de la religión y su relación, y sus relaciones con los poderes temporales, entonces al final nos damos cuenta de que, y luego de que habla de la Roma espiritual y cómo cuando la describe, no hay manera de no entender que no es así. ¿Eh? Y entonces lo primero dice que es una ramera, y acá la ramera lo tenemos que tomar en el sentido de la infidelidad hacia el marido. Y esto muchas veces en el Antiguo Testamento fue tomado así. Muchas veces lo acusa a Jerusalén o a Israel, se le toma este ejemplo, esta idea, se le da el título de ramera a la ciudad o a la nación. ¿Por qué? Porque ha sido infiel a su esposo que la cuidaba y la protegía, que era Dios. Y para ello ustedes pueden buscar, si quieren, le pongan un clic para que lo lean antes de continuar. Isaías capítulo 1, 21. Jeremías capítulo 2 del verso 20 y en el capítulo 3 los versos 6 a 8. Y en Ezequiel capítulo 16 verso 2 y luego lo de 15 a 17. Allí vamos a leer que la misma idea, que Dios la acusa a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Israel que le han sido infieles. Y entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, si Dios trata a esta institución de ramera, significa que en algún momento, en alguna etapa, tuvo una relación filial con el Señor. Y entonces le ha sido infiel. ¿Me entendemos? El apóstol Pablo trata a la iglesia como la esposa de Cristo. ¿Entendemos? Ya lo sabemos, está allá en 1 Corintios capítulo 11, ¿no? 2 Corintios capítulo 11. La trata entonces de esta manera como la mujer infiel, en ese sentido. ¿Entendemos? Y entonces muestra cuáles son el versículo 2 muestra las características, es decir, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y entonces acá no habla de qué, de que esta institución religiosa se mezcló con el poder temporal. Por eso dice al final del versículo 1, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y habíamos dicho que el agua, las muchas aguas, significa las naciones. Si nosotros vamos al versículo 15 de este mismo capítulo 17, y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son los pueblos y muchedumbres
y naciones y lenguas. Entonces, esta institución que está apoyada, sustentada, su cimiento, ¿en dónde está? En que abarca, podemos decir, todo el orbe, ¿no? Es decir, donde vayamos hay representantes de esta institución religiosa. ¿Eh? Por eso dice, está sentada, ¿qué? Sobre muchas aguas. Las aguas, ¿qué es lo que representan? Representan a todas las naciones. El verso 3 dice, y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre la bestia bermeja, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahora otra para sumarle, no solamente está sobre las naciones, sino ahora está sobre ¿qué? Sobre la bestia que hemos visto en el capítulo 13 es el anticristo mismo. Entonces, esta institución religiosa también está apoyada o está en una relación estrecha y profunda con el anticristo, porque está sentada sobre él. Cuando uno se apoya o se sienta sobre el otro, es decir, que en alguna manera ejerce cierto poder y cierta dominación. Y esto es que nos lleva a pensar que al final de los tiempos, esta institución religiosa poderosa, que tiene representantes, podemos decir, en todo el mundo, es un aval o es el aval espiritual para que todos le den el poder también a la bestia. Por un lado se lo van a dar las naciones, desde el punto civil o político, y por otro lado, desde el punto de vista religioso, se lo va a dar esta gran institución religiosa. ¿Y cuál es esta institución religiosa? Esta institución religiosa, ya lo dijimos, ¿no es así? ¿Por qué? Porque el verso 4 nos describe de una manera que yo digo, bueno, si esto no es la Iglesia Católica, ¿qué es la Iglesia Católica? ¿No? Porque la describe de una manera que yo me quedé asombrado. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y uno de los colores, digamos, que tiene el colegio de los cardenales, o que tienen los cardenales, recordemos que los cardenales es la máxima jerarquía de la religión católica, y sobre los cardenales son ellos los que eligen. Ese concilio de los 70 cardenales del colegio cardenalicio eligen a la cabeza suprema, que es el Papa. ¿No es así? Y entonces, ellos, ¿qué color usan en su vestimenta? El rojo, el púrpura, el violeta, ¿no? Esos son los colores de su vestimenta. Y no solamente eso, no dice, y adornada con oro de púrpura y escarlata, y dorada con oro, y adornada con piedras preciosas. Y sabemos que la Iglesia Católica también una característica que tiene muchas cosas de oro. Cuando me tocó, cuando estuve en, perdón, voy a dar un pañuelo. Disculpen. Cuando yo estuve en España y fui a visitar, ¿no? Que uno siempre va y visita las iglesias, y va y visita la sacristía de las iglesias. Allí hay unas inmensas cajoneras donde se guardan todos los trajes ceremoniales de todos los cardenales que había en esa diócesis o en esa iglesia. Entonces usted vea unos trajes bordados con hilos de oro, ¿no? Cuando se realizan todas las fiestas de cuando se entroniza o se pone al Papa, que es la fiesta central, le ponen todas esas vestimentas que tienen gran cantidad de hilos de oro. Pero no solamente así, sino vemos que todos los elementos de muchas iglesias están hechos de oro. El poder se manifiesta también en el oro que tiene. Y cuando uno ve la corona que tiene el Papa que se pone, ¿no? Este oro llena de piedras preciosas, de diamantes, de zafiro. Entonces, si acá, desde el punto de vista profético,
Dios nos quiso mostrar a la Iglesia Católica qué fue lo que quiso mostrar. Yo siempre me pregunto, ¿no es así? Pero no solamente eso podemos decir desde el punto de vista externo de lo que se ve. Ahora, cuando vamos entonces ahora a su imagen, dice, y teniendo el cáliz de oro en su mano. Y otra de las cosas que representan a la iglesia católica es la copa, ¿vieron? Cuando los chicos toman la comunión. El dibujito de la, bueno, antes, yo hablo de tiempo pasado, que repartían la estampita y todo el día de la comunión, el dibujito antes era la copita de oro, que es la celebración de la misa, ¿no es así? Y cómo se adora a ese cáliz de oro y a los que dentro que están allí, que es la hostia. Entonces es la adoración de la hostia, en el cual la Iglesia Católica dice que en ese momento se produce el milagro. Cuando vos te comés la hostia, te estás comiendo el cuerpo de Cristo, si te estás masticando parte de su cuerpo. Por supuesto, es una aberración, porque en ningún momento la palabra enseña eso. Pero en ese cáliz de oro dice, está lleno de abominaciones y la suciedad de su fornicación. ¿Y esto a qué nos refiere? Ahora, lo que fue la Iglesia Católica a través de toda la historia. Perdónenme, yo no quiero ofender a los católicos. No tiene nada que ver con las personas que van a la iglesia. Esto tiene que ver la iglesia como institución y lo que ha hecho a través de la historia. La historia de la Iglesia Católica, podemos decir, es terrible. ¿Terrible por qué? Porque primeramente, a partir del año 1000 comenzó a tener un gran poder económico en Roma, y no solamente poder económico, sino quería tener el poder civil. De allí que muchos de los papas, si ustedes lo ven en las fotos, los dibujos que ellos tienen una coraza, una espada en la mano, montado en un caballo, yendo a la guerra. Porque así fue como Roma peleó muchas veces, como con ejércitos del Papa en contra de los reyes de ahí de Europa. Y también todos los reinos europeos a partir del año 800, con Carlomagno, podemos decir que Carlomagno en el año 800 fue el inicio, cuando el Papa lo pone como emperador del Sacro Imperio Romano. Allí comienza la profunda relación entre todos los gobiernos europeos y el Papa. Llegamos así que el Papa llegó un momento que sacaba y ponía a él los reyes en Europa. No había ni un rey que quisiese ser monarca si el Papa no lo ponía, lo entronizaba en el día de su coronación. Por ello el rey Enrique IV, ¿no?, de Navarra en Francia, creo que fue en 1200, 1300, ¿no?, estaba en disputa por el reinado con otro familiar, y entonces él apoyaba al movimiento, podemos decir, de los protestantes, los primeros protestantes, los hugonotes, ¿no?, en el 1300. Apoyaba a ellos, porque se había identificado con la doctrina protestante, la doctrina verdadera. Y entonces el Papa lo oprime militarmente, y entonces él llega a decir la famosa frase, París bien vale una misa. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces ahí se humilló delante del Papa, y el Papa, después que lo tuvo unos cuantos días humillándose delante de él, recién ahí la autoriza, y es allí como este rey se transforma en el rey Enrique IV de Francia. Lo mismo ocurrió con los reyes alemanes, lo mismo ocurrió con Carlos V, todos los reyes del mundo tuvieron que estar sometidos al Papa. Por eso dice, las abominaciones y la suciedad de su fornicación. ¿Y qué hablar de la inmoralidad? Es terrible cuando uno piensa la iglesia
la inmoralidad que hay dentro de la iglesia, a través de toda la historia. Que tristemente los papas modernos nunca condenaron eso. ¿No? En la inmoralidad desde el punto de vista que hubo papas que tenían hijos, los Borgia, todos los famosos italianos, ¿no? Los Medici, que todos siempre tenían, cada familia tenía, en su época de la historia, tuvo un papa de esa familia. Bueno, no quiero hablar de eso porque realmente es incómodo. Y si nos acercamos más hacia la modernidad, y en estos últimos años, vemos todos los papas y todos el clero en general, debido a esa gran dogma que ellos tienen del celibato, ¿no? Dentro de la iglesia, todos los curas como a veces se han corrompido a través de violaciones a los niños, a las niñas, a las mismas monjas, y toda una relación tremenda. Que ahí sí hablan de fornicación directamente moral, ¿no? De fornicación que tiene que ver con la relación sexual dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia romana está acá descrita en su totalidad. ¿Y qué decir cuando bien vas abajo al verso 6 y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús? Y cuando vi, verso 6, quedé maravillado de gran admiración. Es decir, les llamó la atención cómo esta institución que decía servir a Dios persiguió a los cristianos por más de 600 años, más 700, desde el 1100 al 1800, que fue la institución, ¿no? de la persecución establecida en forma sistemática, a través del Santo Oficio, donde acusaban a cualquier persona de ser hereje, de tener doctrinas extrañas, y entonces lo acusaban, lo ajusticiaban y lo mandaban a la hoguera, y así mataron. La Inquisición, que en España tuvo una tremenda injerencia a través del famoso rey Felipe II. Felipe II es el hijo de los reyes católicos. ¿No es así? Una persona sumamente católica que le dio a la iglesia romana un poder terrible. Por ello persiguieron a Cipriano de Valera, ¿no? Y a Casidoro de Reina, que fueron los traductores, que se tuvieron que ir, eran dos monjes españoles que se tuvieron que ir, porque si los agarraban los mataban. Entonces, esta institución religiosa, a través de toda la historia, mató infinidad de personas. ¿No? Por eso, embriagada, y la palabra acá embriagada tiene que ver que lo que causa la borrachera, el delirio. Cuando uno empieza a tomar, ¿no? A veces uno ve a los tomadores, pues, no tomo mucho, ¿no? Pero veo que la gente cuando se emborracha empieza a tomar y tomar y tomar y hasta que no dan más y toman. ¿Sí? Entonces, desesperación por tomar. Y entonces acá esa desesperación porque por perseguir a los verdaderos hijos de Dios durante muchísimos años, con la espada. Que es decir, después a partir ahora del siglo XX y el siglo XXI, que ya la persecución no la pueden hacer con la espada, pero sí también lo han hecho a través de la persecución moral, los sacerdotes, los curas de barrio, ahora no tanto, pero hace unos años atrás, 50, 60 años atrás, perseguían mucho a los cristianos verdaderos. Pero esta iglesia, dice, el verso 5 dice, y en su frente el nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y acá la palabra misterio quizás dice, bueno, es difícil entender, pero acá lo estamos revelando. Estamos revelando un misterio, ¿cuál es? Babilonia la Grande. ¿Y por qué Babilonia?
En Babilonia estaba el gran culto, ¿no? A la diosa con el bebé en brazos, con el Hijo de Dios. Después eso se transmitió al Imperio Romano, con la Mitra, la religión romana, que también tenía una diosa con un bebé. Cualquier semejanza ahora que vamos a ver en la Iglesia Católica no es mera coincidencia. Es una vez más cómo el hombre trata, y Satanás trató siempre de quitar el verdadero honor a nuestro Señor Jesucristo. Y así hemos visto entonces la adoración de la Virgen María. Entonces la Virgen María vamos a ver en infinidad de representaciones de escultura, a ella con la corona de reina, ¿no? Y un bebé en brazos. Exactamente a la religión, copiando la idea de la religión babilónica. Por eso dice acá Babilonia la Grande, porque en la época del apóstol Juan ya Babilonia había sido destruida, imagínense, ya habían pasado como 450 años, cuando Babilonia había perdido todo su poder político, pero no el poder espiritual. Y entonces cuando uno ve hoy en día, que a veces a través del Papa Francisco, que es argentino, bueno, y todo lo vemos a veces con simpatía, él es un mariano, es un jesuita. ¿Qué significa? Un mariano y un jesuita. Significa que los jesuitas son aquella parte de la Iglesia Católica que es más rígida, que fundada por San Ignacio de Loyola, que él fue primero un militar y después se hizo un monje. Y dijo, si tenía que matar por el Papa, mataba. Por eso habían querido tanto poder y en el 1700 el rey español los echa de todas las colonias, porque tenían tanto poder que tenían más poder que los virreyes. Pero los jesuitas siguieron como institución religiosa, como orden religiosa. Y el Papa Francisco es un jesuita. No es un corderito, no piensen que es eso. Y por otro lado, él también rinde culto a la Virgen María en forma tan directa que a veces es más importante el culto a la Virgen María que el mismo Señor Jesucristo, con la oración del gran rezo, que muchas veces nosotros lo hemos repetido. Santa María, ¿qué? Madre de Dios. Madre de Dios. Dios puede tener una madre, si Dios es eterno. Entonces en esa aberración religiosa, por eso cuando se habla de Babilonia la Grande, habla de ese culto que se metió dentro de la Iglesia Católica para reemplazar la centralidad de Jesucristo en el oficio religioso. Entonces cuando ustedes van a todas las iglesias, vayan a la iglesia de Luján, el santuario más grande que tiene la Argentina, está dedicado no a Jesucristo, está dedicado a la Virgen María, que apareció una vez en Luján, y acá le hicieron el santuario. Entonces uno cuando cruza por la avenida ve a lo lejos esa gran iglesia. Que antes cuando estaba la ruta vieja no se veía, pero cuando pasa por la ruta nueva, ve a la iglesia en forma plena. ¿Coincidencia que se vea? Quizás no. Quizás trazaron allí para que todos, porque justo la ruta se eleva para pasar un puente y uno ve a lo lejos la basílica. Estimados hermanos, acá vemos entonces, si esto, lo que estoy describiendo, no es la Iglesia Católica, ¿qué es? Ahora, qué interesante, que esta Iglesia Católica va a pactar con el Anticristo y va a ayudar a que el Anticristo tenga un poder espiritual. Y en ese poder espiritual, al final, Dios va a hacer ¿qué cosa? Dice,
la venganza va a ser la justicia. ¿No es así? Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos a través de toda la historia y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado. Es decir, ¿cómo aquellos que dicen ser los representantes de Dios en la tierra generan tanta destrucción y tanto poder? Y tanto poder, porque si nosotros vamos al capítulo 18, ¿no es así? Y el verso 13, cuando habla del poder que tiene, ¿no? Dice, y al final del verso, no vamos a leer todo, ¿no? Dice que tiene poder porque canea toda la riqueza que habla que hay dentro de la iglesia, ¿no? Y tiene poder sobre los siervos y de las almas de los hombres. Y acá tenemos la otra gran enseñanza que tiene la Iglesia Católica, que es el purgatorio. Que todas las almas van al purgatorio. ¿Y quién tiene poder para sacar las almas del purgatorio? Los sacerdotes. Por eso cuando una persona se muere, tiene que generar oraciones y vos le tenés que pagar las oraciones y las misas para que él ore y saque a las almas del purgatorio y las lleve al cielo. Una doctrina que no tiene nada que ver con el cristianismo. Miren, hermanos, podríamos seguir hablando de esto muchísimo. Pero solamente es para que nosotros vemos cómo la describió el apóstol. Su vestimenta, su ropa, el cáliz, su poder, basada en todas las naciones, su poder político, su poder religioso. Hoy tiene un inmenso poder político y un inmenso poder religioso y mucha riqueza. Recuerden, tiene bancos, el famoso Banco Ambrosiano, cuando en los años 70 con la P2, ¿no? Una famosa institución de carácter mafioso, se metió dentro del Vaticano y hizo que ese banco hiciera cosas muy, muy turbias y se quedase con el dinero de muchos. Hasta muchos dicen que el dinero de los montoneros fue a parar parte de ese dinero a este banco. Porque los montoneros se le perdieron unos 60 millones de dólares, que todavía lo están buscando. Entonces, esta iglesia está totalmente revelada. Espero que coincidan conmigo y por supuesto, cualquier tipo de opinión la podemos dar, me pueden volver a preguntar, la podemos analizar, para que podamos entender la característica de esta institución religiosa que está sentada arriba de la bestia, que está sentada sobre todas las naciones, que tiene poder económico, poder político, poder religioso, y que su objetivo durante los momentos previos a la gran tribulación y durante la gran tribulación va a ser ayudar a entronizar como gobernante universal al anticristo. Y durante la gran tribulación va a cumplir un periodo, y al final de la gran tribulación va a tener otra situación totalmente distinta. Ya estamos llegando a los 28 minutos, ¿no? Vamos ahora a dejar acá para comenzar de vuelta para hablar ahora de la relación entre el anticristo y esta institución religiosa pseudo cristiana. Seguimos en un ratito.